En la penumbra silenciosa de la historia, Andrew Parker, un nombre que rara vez aparecía en los titulares, resurgía ahora como una ola que sacudía hasta los cimientos del Palacio de Buckingham. Ya no se ocultaba, ya no soportaba en silencio. Solo pronunciaba una verdad fría, desnuda. Lo que el mundo había venerado como un romance eterno en realidad se había construido sobre sacrificios silenciosos, corazones olvidados y dolores comprimidos en la oscuridad. ¿Qué había sacrificado Camila? ¿Y quién había pagado el precio más alto por la corona que lleva hoy? Aquellas preguntas ya no eran rumores ni susurros. Procedían del propio hombre que la había amado, que había compartido con ella un hogar, para luego ser abandonado en medio de la sed de poder. 30 años de silencio habían terminado. Cuando la verdad salió a la luz, no solo sacudió la imagen de una reina, sino que derrumbó el retrato de un amor que el público había creído durante generaciones. De partidos intensos de polo y de cacerías de zorros vibrantes en toda Inglaterra. En medio de aquel esplendor, en Gloucester, Andrew Parker Byass y Camilla Shand eran la pareja más envidiada. Aparecían en la portada de Tatler, de la mano en yates lujosos, o avanzando con seguridad en las cacerías. Camila, con su melena suave, su sonrisa radiante y su mirada inteligente, desprendía un magnetismo a la vez cercano y misterioso. Andrew, alto, apuesto y con porte de oficial de caballería, era el modelo ideal. Eran considerados los amantes perfectos. Un destino marcado de la élite. Pero bajo aquella brillante superficie, las grietas empezaban a formarse. Años después, en una conversación, Andrew confesó con una voz mezcla de pena y dolor. Camila me hizo creer que el amor podía superar cualquier cosa. Me equivoqué. No me amaba a mí, ni a nuestros hijos. Anhelaba el poder y la corona que creía poder alcanzar. En realidad, Camila había tenido un romance breve pero intenso con el príncipe Carlos en 1971, antes de casarse con Andrew. Se conocieron gracias a amigos comunes en un partido de polo en Windsor, pero el protocolo real los separó. Carlos se incorporó a la marina, y Camila, considerada no lo bastante noble, no podía ser princesa de Gales. Cerrada aquella puerta, volvió a Andrew, el viejo amigo y apoyo sólido. En 1973 celebraron una boda alabada como el evento de la temporada. Pero el anillo en su dedo no bastó para retener el corazón ni la ambición de Camila. Cuando nacieron los dos hijos, Tom y Laura, lo natural habría sido que se volcara en la familia. Pero, en lugar de ello, siguió secretamente su relación con Carlos, desatendiendo el papel de madre. Una noche de 1988, Laura, con solo 10 años, esperaba en la ventana del salón el regreso de su madre de un breve viaje. Camila no volvió, solo envió a su hija una muñeca lujosa con una nota apresurada: mamá está ocupada, cariño. Sé buena. Laura abrazó la muñeca, con lágrimas corriéndole por la cara, una herida que nunca sanó. Guardé esa muñeca durante muchos años, confesó Laura con voz quebrada en 2025. Pero nunca pudo reemplazar a mi madre. Ella eligió un mundo sin lugar para Tom y para mí. Tom, con 15 años, descubrió por casualidad una carta de Carlos en la habitación de su madre. No eran palabras de amor, sino un plan para convertir a Camila en la compañera pública del príncipe. Desde ese instante comprendió que la familia era solo un peldaño. Mamá, ¿qué nos estás haciendo?, le preguntó con voz temblorosa. Camila, con la mirada fría, respondió suavemente: Tom, tú no lo entiendes. Esto es más grande que todos nosotros. Aquellas palabras, en lugar de consolar, apagaron la frágil esperanza del muchacho. Ese fue el momento en que dejé de verla como mi madre, recordó Tom, aún con ojos encendidos de rabia. Para él, aquella indiferencia no era simple distancia, era la prueba de una ambición insaciable. Camila utilizaba a su propia familia como un telón, para proyectar la imagen de esposa y madre abnegada, acercándose cada vez más al trono. En 1988, en una gala benéfica, llevó a Laura consigo, sonriendo radiante ante las cámaras como si encarnara la maternidad perfecta. Pero cuando las luces se apagaron, entregó discretamente a la niña a la niñera y se apresuró a reunirse con un periodista influyente, preguntando hábilmente cómo construir su imagen pública. Desde lejos, Andrew observaba con el corazón desgarrado al comprender:
Su hija no era más que un accesorio en la escenificación de poder de su madre. Una amiga de la familia desde hacía mucho tiempo. Mary Compton lo había presenciado con sus propios ojos y lo contó después en una entrevista. En Highgrove se comportaba como la auténtica señora de la casa. Camila me dijo, Mary, llegará el día en que todos entenderán que yo soy el destino de Carlos. Me quedé helada. Aquella mujer ya no era la Camila que yo había conocido. El dolor de Andrew se profundizó cuando enfrentó la verdad de boca de una vieja amiga, la princesa Ana, su amor de juventud en los años 70 y todavía una persona de confianza. Una noche de otoño de 1989, en un pub antiguo de Gloucestershire, la luz vacilante de una lámpara de aceite proyectaba sombras sobre la pared de madera. Ana lo arrastró a un rincón apartado. Su voz era cortante, su mirada fulgurante. Andrew, ¿estás ciego? Apretaba con fuerza la copa de vino, como conteniendo tanto la ira como la preocupación. Camila no solo ama a Carlos, está obsesionada con la corona. Ante el público, camina a tu lado y con los niños, sonriendo como una madre perfecta. Pero yo la he visto en Highgrove, dirigiendo reuniones como una reina, adulando a los asesores de comunicación, preparándose para el día en que Diana sea apartada. Te está utilizando. Convierte a Tom y a Laura en piezas de ajedrez. Debes detenerla antes de que destruya todo. Andrew apretó con fuerza la jarra de cerveza, la ira agitándose en su pecho como fuego avivado por el viento. Cada palabra de Ana apuntaba directo a la fe que él había intentado conservar, que, a pesar de todos los errores, Camila aún lo amaba a él y a sus hijos. Ana, no lo entiendes. Respondió con voz temblorosa, los nudillos blancos. Ella es mi esposa. Puede haberse extraviado, pero creo que todavía nos ama. Todavía puedo recomponerlo. Tengo que intentarlo. Sus palabras sonaban más a una súplica desesperada que a un argumento. Ana negó con la cabeza, en sus ojos se mezclaban la compasión y la dureza. Te estás engañando, Andrew. La he visto hablar del futuro de la monarquía como si ya formara parte de él. No quiere solamente a Carlos. Quiere el trono. Y va a aplastarte a ti, a Tom y a Laura para conseguirlo. Si no afrontas la verdad, tu familia se derrumbará. Dicho esto, dejó la copa en el suelo de madera, el sonido tenue resonando como una advertencia final. Andrew se levantó de golpe. La silla rechinó contra el suelo, sus ojos ardían de ira, pero ya quebrados por la duda. No tienes derecho a juzgar a mi esposa, rugió, su voz hizo girar cabezas en el pub. Pero en lo más profundo. Las palabras de Ana habían sembrado una semilla de sospecha que empezaba a destruir la confianza que él aún intentaba aferrarse. Salió a la noche gélida de Gloucestershire, dejando tras de sí un silencio pesado. Las heridas que Camila había infligido en las almas de Tom y Laura, unidas a la dura advertencia de Ana, fueron el inicio de la tormenta. Una tormenta que pronto expondría la traición, arrastrando a toda la familia Parker vías al torbellino. En 1993, el Camillagate. La filtración de las grabaciones de las conversaciones privadas entre Carlos y Camila sacudió a Inglaterra. La prensa lo llamó la mancha de la familia real. El público se indignó y Diana quedó herida de forma pública ante el mundo entero. Desde los pubs de Londres hasta las aldeas de Yorkshire se hablaba de traición. Pero la tragedia no se quedó solo en Palacio ni en los periódicos. En un acto benéfico en Londres, 2 niños inocentes se cruzaron por azar, Laura Parker, de 15 años, y el príncipe Guillermo, de apenas 11. Ese año, Andrew había llevado a su hija, tratando de compensar el vacío que había dejado la madre. Diana, con su bondad, había llevado también a Guillermo, deseando enseñarle una lección de compasión. Pero el escándalo había despertado en el niño una rabia contenida. Al encontrarse con Laura en un rincón de la sala, el muchacho normalmente tranquilo explotó de improviso. Tu madre tiene la culpa, mi madre ha sufrido tanto, gritó Guillermo, con la voz temblorosa y los ojos enrojecidos. ¿Sabes cuántas noches ha llorado? Ella destruyó mi familia. Aquella acusación desgarró el corazón de Laura. El dolor de haber sido abandonada por su madre emergió de golpe. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Yo no quiero que sea así, sollozó. Mi madre tampoco nos quiere. Nosotros también somos víctimas.
En aquel instante fugaz, dos niños temblaban en medio del caos que los adultos habían dejado. Diana, con un presentimiento, acudió rápidamente a apartar a su hijo. Se arrodilló, con voz suave pero firme: Guillermo, entiendo tu dolor. Pero Laura no es su madre. No puedes descargar tu ira sobre alguien inocente. Al mirar los ojos de su madre, donde se reflejaban tanto el sufrimiento como la compasión, el niño murmuró: tienes razón. Después se volvió hacia Laura, inclinó la cabeza y dijo: lo siento, Laura. No debí decir eso. Ese momento jamás lo olvidaré. Recordaría a Laura en 2025. Guillermo era solo un niño, pero tenía una bondad que mi madre nunca tuvo. Y sé que eso venía de Diana. El breve encuentro no fue solo una explosión de dolor. También mostró cómo el escándalo había herido a las almas más jóvenes. Las disculpas de Guillermo, guiadas por la ternura de su madre, sembraron en el corazón de Laura una chispa de esperanza. Y justamente aquel instante condujo a un giro, a finales de 1993, tras el terremoto del Camillagate. La princesa Diana escribió una carta a Andrew Parker Bias. Con su caligrafía suave, expresó un profundo pesar: estimado señor Parker Bias, lamento enormemente las palabras que Guillermo dirigió a Laura. Nuestros hijos son inocentes, no merecen cargar con las consecuencias de los actos de los adultos. Deseo reunirme con usted para disculparme personalmente y compartir la responsabilidad de protegerlos. Se encontraron en una casa de té en Kensington, donde la luz cálida iluminaba paredes floridas. Pero aquel calor no lograba borrar la tristeza en los ojos de Diana. Llevaba un abrigo azul elegante, aunque su semblante estaba cansado. Al entrar Andrew, con el corazón oprimido, sintió de inmediato un lazo invisible entre ellos, el vínculo del dolor compartido. Andrew, lamento de verdad lo de Guillermo, comenzó Diana, con voz suave pero cargada de emoción, apretando las manos para contenerse. Mi hijo ha sufrido demasiado por las habladurías sobre Carlos y Camila. Pero Laura no merecía su rabia. Nuestros hijos, Laura, Tom, Guillermo, Enrique, son todos inocentes. No deben cargar con las heridas provocadas por los errores de los adultos. Andrew permaneció en silencio, la garganta cerrada. En su mente reaparecieron los ojos enrojecidos de Laura, la imagen de su hija esperando a su madre en vano. Aquel llanto se había convertido en cicatriz en su corazón, recordándole su fracaso como padre. Diana conservaba una sonrisa triste, una luz frágil pero resplandeciente, como para ocultar heridas que nunca cerrarían. Miró a Andrew y susurró, con voz llena de comprensión: sé que también sufres. Lo veo en tus ojos, como cuando me miro al espejo y reconozco mi propio dolor reflejado. Ser padres no es solo amar, es proteger. Proteger de las tormentas que no podemos evitar. Yo lo intenté con Guillermo y Enrique. Y sé que tú deseas lo mismo para Laura y John. En aquella sala silenciosa, Diana relató las largas noches abrazando a sus dos hijos, sonriendo a pesar de que el mundo entero arrojaba palabras crueles. No puedo cambiar a Carlos, igual que tú no puedes cambiar a Camila. Suspiró, con voz suave pero firme. Pero podemos darles a nuestros hijos un refugio, un lugar seguro donde no estén definidos por los errores de los adultos. Sus ojos brillaban al hablar de Laura. Es una niña fuerte, Andrew. Y tú eres el padre que necesita. En ese instante, Andrew se sintió comprendido por primera vez. Las lágrimas se le escaparon, su voz quebrada. He dejado que Laura y Tom sufran demasiado, ya no ocultaba su vulnerabilidad. Y Diana, como una hermana en medio de la tormenta, apretó su mano con ternura y firmeza. No podemos cambiar el pasado, le dijo mirándolo de frente, pero podemos dar a nuestros hijos un futuro, para que no lleven siempre estas cicatrices. Guillermo ya pidió perdón a Laura. Y espero que tú la ayudes a entender que no está sola. La mirada de Andrew se iluminó, aliviada. Muchos años después, en 2025, recordaría, Diana fue la mujer más fuerte que conocí. No solo se disculpó en nombre de Guillermo. Me mostró que aún podía levantarme, proteger a Tom y a Laura. Aquella frase, nuestros hijos son inocentes, me cambió. Me dio valor para enfrentar a Camila y acabar con un matrimonio muerto desde hacía mucho tiempo.
Aquel encuentro no fue solo una disculpa, fue un despertar. El invierno de 1994 cubría Wiltshire con niebla helada. La casa Parker Bowl, antaño refugio, era ahora solo una cáscara rota. Aquella noche, Camila regresó de Higrove, donde solía encontrarse con Carlos, con el rostro endurecido. Sus tacones golpeaban el suelo de madera, en sus ojos brillaba la tempestad de Gloucestershire. Andrew estaba allí, con la determinación ardiendo en su pecho como brasas encendidas. Había soportado demasiado tiempo el desdén, los secretos. Pero ahora, gracias al consuelo de Diana, desde ese momento supe que ya no era mi madre. Solo deseaba que desapareciera de nuestras vidas. Aquella noche, junto a la chimenea, Andrew pensó en silencio, nuestros hijos son inocentes. Pero Laura y Tom están pagando el precio de la ambición de Camila. No los protegí antes. Pero el recuerdo de Diana, de su mirada compasiva y su lección de perdón, se convirtió en la luz que lo guiaba. Sabía que ese matrimonio no podía salvarse, no porque ella amara a Carlos, sino porque había dejado de amar a su propia familia. Y en ese derrumbe encontró una nueva liberación, levantarse para proteger a Tom y a Laura. El divorcio de 1995 llegó como una campaña militar, frío, preciso, sin lugar para exhibiciones. A la prensa no se le permitió destrozarlo en titulares. Pero tras aquel silencio se libraba una batalla real, la custodia de los hijos. Al principio, Camila quiso quedarse con ellos, no por amor, sino para preservar la imagen de madre ante el público. Pero Andrew, con la fuerza de un padre que había despertado, estaba decidido a no permitirlo. En una sala privada de Londres, Tom, con 21 años, levantó la cabeza ante el juez. Quiero estar con mi padre. Él siempre ha estado aquí, incluso cuando mi madre eligió el trono en lugar de la familia. Laura, con 17 años, temblaba pero hablaba firme. Mi madre nunca nos quiso. Elijo a mi padre, porque él es mi hogar. Las palabras de aquellos dos jóvenes fueron el golpe final que derrumbó cualquier ilusión. La custodia fue para Andrew. Una victoria silenciosa pero profunda. Tras el divorcio, se apartó de los focos de la realeza. Junto a Rosemary Pedman, una vieja amiga de sonrisa dulce. Halló la calma en una pequeña granja en Wiltshire. El sonido de cascos de caballo sustituyó al ruido de los rituales. Las meriendas de té y los libros viejos le ofrecieron la quietud de la vida cotidiana. Diana me dijo una vez que perdonar es una fuerza, hablaba con voz pausada. Aprendí a perdonar. No para borrar el pasado, sino para seguir viviendo por Tom y Laura. En 2005, durante la boda de Carlos y Camila, Andrew se sentó discretamente en la tercera fila, con el traje bien puesto. Sin rencor. Cuando sus miradas se cruzaron por un instante, él solo inclinó la cabeza. Años más tarde contaría, ya no sentía dolor. Sentía libertad. No porque hubiera perdonado a Camila, sino porque había encontrado paz con Tom, Laura y mi nueva familia. Eso es algo que Camila nunca tendrá. Su vida después fue testimonio de una resistencia silenciosa. Sin memorias, sin exhibiciones. Sin venganza. Pero en lo más hondo, la cicatriz seguía ahí, las lágrimas de Laura, la mirada amarga de Tom y aquellas palabras crueles de Camila eran recordatorio constante. Me arrepiento de no haber protegido a Tom y a Laura antes, confesó con los ojos húmedos. Pero cuando eligieron quedarse conmigo, supe que había hecho bien al levantarme. Por eso contó su historia, no para destruir, sino para recordar a las generaciones siguientes, como Guillermo y Catalina, que toda corona se paga con corazones rotos. El fragmento que Andrew encontró en Wiltshire no borró la herida de su alma, pero se convirtió en el apoyo que lo sostuvo en sus últimos años. En la primavera de 2025, estalló una tormenta mediática tras la filtración de una entrevista en Wiltshire. Un hombre considerado un personaje menor en la historia real, Andrew Parker, se convirtió de pronto en el centro de atención al romper el silencio de 3 décadas. Con un tono sereno pero con palabras afiladas como cuchillas, hizo tambalear la imagen perfecta de un amor real. Donde la historia entre el rey Carlos III y la reina Camila, antes ensalzada como símbolo eterno, se cargaba ahora de dudas. La entrevista se propagó como fuego en un prado seco.
Los grandes periódicos como The Times, The Guardian o Daily Mail publicaron fragmentos impactantes. En las redes sociales, el nombre de Andrew Parker se ligaba a stacks donde se recordaba que Camila eligió el poder en lugar del hogar, donde la sombra de la ambición eclipsaba la luz del amor. Aquellas palabras convirtieron la revelación de Andrew Parker en tendencia, desatando un debate encendido. El público, que había admirado la imagen amable de Camila, se veía obligado ahora a contemplarla bajo otro prisma. El tablero del poder había sacrificado a Andrew, a Tom, a Laura e incluso a Diana. Pero Andrew no hablaba con ánimo de ataque ni de difamación. Con un traje gris gastado, la mirada cargada de recuerdos pero firme, declaró: no fue Carlos quien me apartó. Fue Camila. Ella eligió el trono, no a nosotros. Esas palabras fueron como un cuchillo atravesando el velo real, revelando el verdadero precio de la corona. En un momento poco común, dirigió su mirada a la siguiente generación. El príncipe Guillermo y la princesa Catalina. Habló con voz grave pero firme: espero que entiendan que no todas las coronas se llevan con gloria. En el palacio de Kensington, Guillermo, ya adulto, leyó en silencio la transcripción en una sala privada. Nadie supo qué pensó, solo se vio cómo guardaba las hojas en un cajón, bajo la foto de su madre, la princesa Diana. Ese gesto habló más que las palabras. En 2025, en un discurso, Guillermo dejó una huella emocionada: cuando era un niño colérico, me enfadé con ella por lo que su madre había hecho. Pero mi madre, Diana, me enseñó que la bondad es más importante que la rabia. Laura y yo fuimos niños heridos por la misma tragedia. Solo espero que ella me haya perdonado. Durante toda la conversación, Andrew no ocultó su admiración por Diana. La llamó el faro en la oscuridad. Contó: cuando nos encontramos, no solo me consoló. Me enseñó a levantarme para proteger a los que amaba. Diana protegió a Guillermo y a Enrique con toda su fuerza y generosidad. Yo solo desearía haber sido lo bastante fuerte para proteger a Tom y a Laura antes. Mientras tanto, en el palacio de Buckingham, un pánico silencioso se extendía. Los consejeros se reunían con urgencia, intentando moldear de nuevo el relato. Pero las palabras de Andrew ya habían sembrado las semillas de un debate imparable. El público comenzó a cuestionar. ¿Amaba realmente Camila a Carlos, o era solo una estratega fría? ¿Fue Carlos inocente en la tragedia de Andrew y Diana? Al final, cerró la entrevista con una frase sobrecogedora: Camila no me traicionó por un hombre, me traicionó por un futuro sin mí. Y a veces, lo que mata un matrimonio no es el fuego, sino el olvido. Esas palabras quedaron grabadas en la memoria colectiva. Como una marca cruel, recordando que detrás de cada corona hay corazones que sangraron alguna vez. La entrevista de Andrew no fue solo una confesión, fue también una advertencia: que la monarquía, por muy deslumbrante que parezca, se edifica sobre secretos y sacrificios. Mientras Camila brillaba bajo la corona, Andrew vivía en silencio entre caballos y nietos. Pero su historia,